Muy buena gente, de nuevo bienvenidos a mi canal. Quería hacer la verdad que algo diferente, tenía muchísimas ganas teniendo en cuenta el hype que ha creado Arcane para todos nosotros, tanto para la gente que veníamos siguiendo Riot Games como para la gente que no. Y hemos descubierto en esta serie que resulta que tenemos personajes que ya conocíamos del juego, pero que no habíamos ahondado tanto en sus mentes, en el que podemos hacerles un perfil criminológico. De hecho, podemos destacar, por lo menos los que vamos a nombrar en este vídeo, van a ser Víctor, Jace, Jinx, Vi y Silco. Tenéis millones de vídeos muy buenos analizando la psicología de estos personajes, pero por supuesto yo quería darle un enfoque más orientado a la criminalidad de estos personajes, porque diréis, pero por favor, no todos lo son. Explicaré el por qué sí, personaje por personaje. Espero que os guste este vídeo tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Empezaremos analizando a nuestro querido y entrañable Víctor, ¿cómo no? Os preguntaréis por qué tengo a Víctor en esta lista. Pues bien, vamos a ir, por así decirlo, de criminal menor a criminal mayor dentro de la escala que he hecho yo misma. Vale, empecemos. Víctor todavía, por lo menos en un principio, y atento porque este vídeo está repleto de spoilers, no había cometido ningún delito ni ningún crimen. Pero ¿qué pasa? Que se convierte en el típico villano por accidente, ya que proviene de una infancia pobre y siempre ha sido marginado, siempre se ha sentido juzgado y rechazado por el resto, incluido primero en la infancia al ser saunita, como después en la propia academia siempre ser el eterno segundón, el cual no le importaba en el momento de que empezó a unir fuerzas con Jace para desarrollar la tecnología Hextech. ¿Qué pasa? Que este complejo de inferioridad que él siente, en el que todos los demás son mejores que él, no ya por su inteligencia, sino en este caso su complejo proviene por su enfermedad, por su deterioro físico, porque él sabe de que es un genio realmente. Él, vamos a decirlo de alguna manera, dentro de su psicología tiene el perfil de un genio, en el que incluimos la nula motivación económica, la obsesión por el descubrimiento y la creación, tiene nula motivación por el reconocimiento realmente, por eso siempre este es el eterno segundón al lado de Jace, y realmente tiene falta de motivación sexual, cosa que ha pasado con los genios durante eones en nuestra tierra, lo que podríamos llamar como anafrodisia, reprime realmente siempre sus emociones, posee una especie de agresividad pasiva y realmente considera de que el mundo es frío, ya que ha conocido la frialdad de este mismo desde que era joven y ha necesitado primar su deseo de sobrevivir, aunque esto pueda perjudicar al mundo. ¿Y a qué me refiero? Pues que en el momento que se crea esta chispa, Hextech, ya pasa a dejar de querer ayudar a los demás para darse cuenta de que puede ayudarse a sí mismo y evitar, por ende, su muerte. Podemos considerar de que es un villano por accidente, ya que le inunda el pensamiento maquiavélico donde el fin justifica los medios. Llega un punto en el que la mentalidad de este personaje se va desarrollando hasta el punto en que la moralidad carece de tener sentido para él con tal de sobrevivir. Jace. Os preguntaréis por qué pongo a Jace en esta lista cuando Jace no ha hecho nada criminal, no ha hecho nada malo. Pues fin, en el momento de que desacató las reglas de la academia, Jace, aunque después admitió su investigación Hextech en su momento, era considerado criminal y por eso lo iban a juzgar por sus delitos. Sin embargo, tuvo un futuro bastante mejor que el que tendría que haber tenido. Este momento se dio debido a de que cuando su madre casi muere y se sintió impotente por no poder ayudarla, desarrolló, además de trastorno de estrés postraumático, complejo de héroe o mesiánico. Él cree ser o estar destinado a ser un salvador del mundo, no ya por filantropía, no por querer ayudar simplemente, sino por ego. Trata de compensar el no haber podido salvar a su madre en su momento para intentar salvar a los demás. Me refiero a que no es filantropía básicamente porque lo mueve una motivación narcisista, no con el deseo de ayudar a los demás, sino porque, como lo he dicho, tiene un ego muy alto, no ya por egocentrismo, sino que ya ha desarrollado, por así decirlo, un trastorno narcisista de la personalidad. Por eso mismo casi se suicida al ser expulsado de la academia, porque para él la vida ya carecía de sentido, prefiere no vivir antes de no poder salvarlos a todos. Este gran complejo de superioridad que siente Jace es debido a que necesita suplir las carencias del miedo que sintió de niño al casi morir su madre e imposiblemente casi morir él.
Entonces, ha desarrollado mucha empatía y tiene muchísima inteligencia interpersonal. Es fiel a sus principios, pero lo que pasa es que lo lleva de una forma obsesiva. Esta obsesión que tiene con sus principios lo convierte en un ultramoralista extremista, ya que por ello al final decide destruir a Zaun, ya que para Piltover era lo mejor, o por lo menos según veía él. A pesar de todo, es un gran líder. Violet, o como muchos conocemos, Vi, al igual que su hermana Powder, posteriormente llamada Jinx, desarrolló un trastorno de estrés postraumático debido a los sucesos violentos de su infancia y además se le sumó el hecho de tener que tomar un rol de responsabilidad para criar a su hermana pequeña. Esto le derivó en sentimientos de culpa también por la muerte de sus padres y por incluso el abandono de su hermana. Esta ira y agresividad la va a llevar a un estado de negación para evitar sufrir emocionalmente hablando, ya que el dolor físico es la forma que tiene ella de suplir las carencias emocionales que ha sufrido a lo largo de su vida. Tiene una necesidad de ser más fuerte para poder proteger a su familia o lo que ella considera su familia y amigos. Está frustrada con ella misma por todo lo que hace Powder incluso. Entonces distrae este dolor emocional mediante el dolor físico porque aguanta mucho más con el cuerpo que, por así decirlo, con sus emociones. Entonces es una especie de autoflagelación porque así recibe lo que ella considera su merecido, debido a este gran sentimiento de culpa como nombré anteriormente. Ella desea tener el control total de su vida, entonces se reta a sí misma constantemente para poder sobrevivir. Fortalece así su mente, fortaleciendo su cuerpo. Entonces se crió básicamente en una guerra y por ende se convierte en una guerrera. Tiene una actitud protectora, sin miedo al dolor físico, determinada y se muestra siempre fría para evitar, como siempre, sentir emociones. Además de todo esto, también posee, al igual que Jace, complejo de héroe o mesiánico debido al rol que tuvo que tomar con Powder y con los amigos en su momento que Powder mató. Debido a esto también se sufre una inhibición emocional o social desde pequeñita, entonces tiene respuesta a los estímulos de forma bastante adversa, valiéndose como motor o como camino de su ira para poder emprender sus acciones. Por lo tanto, es muy fácil que personajes como Vi siempre terminen delinquiendo o se metan en algún tipo de subgrupo cultural o subcultura delictiva para poder enfocar esta agresividad y esta ira como método de supervivencia. Jinx, o Powder, quizás es el personaje de todo Arcane más complicado a nivel análisis psicológico, por decirlo de alguna manera, incluso de hacerle un perfil, porque realmente muchos psicólogos discrepan con respecto al trastorno cumbre de este personaje. Muchos dicen de que padece un trastorno disociativo, por ende, sobre todo el trastorno de identidad disociativo, que es lo que muchos conocen como personalidad múltiple, pero ya os digo que no, porque básicamente si habéis visto mi vídeo anterior con respecto a trastornos de múltiple personalidad o trastorno de identidad disociativo, explico muy bien en qué consiste y en términos generales una fragmentación de la personalidad original generando identidades disociativas nuevas en esta persona. Y sin embargo, este personaje no padece distintas identidades per se, sino que es simplemente una niña que ha pasado por muchísimos desencadenantes en su vida que la ha llevado a un trastorno antisocial de la personalidad. Estas personalidades que vemos en ella, que pasa de Powder a Jinx, no es que tenga dos personalidades por sí. Powder y Jinx son la misma persona, poseen los mismos recuerdos y no hay amnesia entre una identidad y la otra, porque es la misma identidad que ha evolucionado a lo largo de los acontecimientos de Arcane. Entonces, básicamente, ¿qué son estas personalidades que ella ve y escucha a lo largo de la serie como representación de Milo y su otro amigo? Pues bien, no son otras personalidades tampoco. Mi teoría, en base a lo que conozco de los distintos trastornos y síndromes que existen bajo el DSM-5, o como conocemos básicamente como Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, es que posee esquizofrenia. Y bien, estas personalidades que ella ve y escucha son alucinaciones visuales y auditivas. Realmente mucha gente cree que este personaje posee un trastorno disociativo por haber creado a Jinx, por esa rabia reprimida, por el trauma y el abandono, básicamente por este trastorno de estrés postraumático que sufre desde su infancia, que manejó de forma diferente a su hermana Violet, ya que todas las mentes son diferentes. Pero no es así. Su desarrollo se da por los acontecimientos de su vida y estas personalidades que le hablan, como ya he dicho, son alucinaciones. De hecho, este trauma
realmente no provoca una defragmentación de su personalidad, sino que desencadena una esquizofrenia latente que suele diagnosticarse entre los 15 y los 30 años cuando empiezan los síntomas de esta enfermedad y suele desencadenarse sobre todo por un trauma grande. El cambio de Powder a Jinx no es un cambio de identidad, sino que puede padecer un desarrollo de sociopatía o trastorno de personalidad antisocial. Lo que muchos creen también de que puede ser una psicópata, considerado psicópata malévola, porque en la infancia ya presentaba factores como piromanía, desconexión emocional, narcisismo, agresividad reprimida, falta de empatía y sentimiento de haber sido maltratada por todos y por ende los demás necesitan pasar por el mismo sufrimiento que ha pasado ella. Realmente, como ya he dicho, no nace una nueva persona, sino que empieza a canalizar toda su rabia y sus rasgos de la personalidad reales con sus verdaderas cualidades ocultas. Junto a Vi, como ya dije, padece de trastorno de estrés postraumático por el trauma que sufrió en la infancia y los repetitivos traumas que volvió a padecer a lo largo de su vida, como por ejemplo la muerte repentina de sus padres, la inesperada ida y abandono de su hermana Violet. Pero a Jinx esto lo que le provoca parálisis en la infancia y afecta gravemente a su desarrollo psicológico y su personalidad. Entonces lo revive cada vez que se sienta amenazada. Se puede decir que proviene de una familia disfuncional que sustituye por Silco como familia monoparental, pero que aún así se tiene en consideración de que es un ámbito poco favorable para criar a un niño y con muchas carencias. Sufre abandono repetidas veces, lo que le provoca sentimiento de inferioridad por no sentirse querida. Tiene una excesiva dependencia hacia Vi, lo cual sustituye también posteriormente con Silco. Entonces, el abandono a ella le genera inestabilidad y agresividad reprimida, al igual que Vi, solo que manejan de forma diferente. Es propensa a desarrollar adicciones y es bastante desequilibrada debido a su contexto. Desequilibrio que sus amigos representaban con la palabra café, en sí, Jinx. Tiene un gran nivel de creatividad, curiosidad e inquietudes que en su caso enfoca por su entorno en la creación de diversas armas y artilugios que le sirve para cometer el atentado posterior a Piltover. La dependencia que tenía por Vi la sustituye después por Silco, que desaparece en el momento que éste muere, básicamente a manos de Jinx. Jinx además está obsesionada por mostrarse ante Vi, por ganar su reconocimiento, pero Vi pasa a ser solo el reflejo de su pasado que intenta olvidar, para dejar atrás ese miedo intenso al abandono, ya que sustituye a su hermana por Silco y posteriormente asesina a Silco por error. Desaparece por fin lo que vendría a ser su niñez, su parte inocente, Powder, que no su identidad anterior. A pesar de que muchos consideran de que Singed convirtió a Jinx en un monstruo, esta se ve representada al final como que deja atrás su parte humana, por así decirlo, en el momento que aprieta el gatillo para ir a destruir el consejo de Piltover. Oficialmente en esta escena que vemos aquí reflejada, desaparece Powder por completo para formar su verdadera identidad, Jinx. Silco. A pesar de que es uno de los personajes más importantes de Arcane, teniendo en cuenta de que es el que ha dado vida a toda la temporada y lo que nos queda a pesar de su muerte, podemos reducirlo a que es básicamente el Victor de Vander, por decirlo de alguna forma. En el respecto de que tiene una relación con Vander como tiene más o menos Victor con Jace. A diferencia de que podemos afirmar de que tiene una depresión clínica, es mucho más profunda que una depresión normal. Por ende, se siente constantemente rechazado y traicionado, y vive siempre en el pasado. Tiene, debido a esto, una adicción al Shimmer, y siempre se sintió solo y aislado hasta que conoció a Jinx, a que adopta como una hija. De hecho, era el último resquicio humano que le quedaba a Silco. De hecho, él mismo pensaba que no le quedaba humanidad hasta que conoció a Powder. Podemos afirmar entonces de que Silco, a pesar de todo, al igual que Jinx, solamente que manifestada de una forma completamente diferente, ya que Jinx, como he dicho, tiene muchísimas más cosas, posee trastorno antisocial de la personalidad, o lo que podemos llamar más concretamente como sociopatía. ¿Y por qué afirmamos de que Silco realmente es un sociópata? Pues bien, simplemente porque responde de forma agresiva ante un medio que lo presiona, es manipulador, tiene evidente falta de empatía y no posee remordimientos.
Entonces ustedes os preguntaréis, si realmente Silco entonces es un sociópata, ¿cómo es que quiere a Jinx como su propia hija? ¿Alguien ha dicho acaso que los sociópatas no tengan sentimientos? Los emulan muy bien los sentimientos de una persona, entre comillas, normal, porque también hay que definir por un lado lo que es normalidad, vamos a decir una persona que no posee un trastorno antisocial de la personalidad. Estas personas también sienten, ¿vale? Lo hemos visto a través de Jinx y lo hemos visto a través de Silco. Lo que pasa es que sienten de una forma completamente diferente. Y evidentemente aquellas personas a las que no le tienen un mínimo de cariño o un mínimo de afecto son con aquellos con los que no tendrán remordimientos ni faltan de empatía y perfectamente no dudarán en ningún momento manipularlo. De hecho, vemos que él siente afecto por Jinx y aún así tampoco duda en manipularla a lo largo de su vida. Jinx, además de su hija, por así decirlo, adoptiva, también ha sido un instrumento para llevar a cabo sus planes. Ha sido un instrumento perfecto para convertirla en una auténtica terrorista.